Vámonos. Si se fijan, primero vamos a abordar los temas más jugosos para también poder ir resolviendo otras preguntas que no son tan recurrentes un poquito más adelante. Pero muchas preguntas hay de la política y de los cuestionarios. De los cuestionarios creo que es de donde más tenemos que trabajar, donde hay más preguntas y menos respuestas. Preguntas recurrentes de los cuestionarios. Aquí también se abre el chat para preguntas sobre los cuestionarios. Punto número 1. ¿Qué cuestionario me corresponde? Ojo, aquí vamos a ir al tamaño de tu centro de trabajo. Ajá. Se supone que si eres una empresa, un centro de trabajo con menos de 51 trabajadores, deberías de aplicar la guía de referencia 2. Si eres de más de 51 trabajadores, debes de aplicar ya la guía de referencia 3. Ok. Centros de trabajo de menos de 16 trabajadores se supone que no están obligados a levantar los cuestionarios, pero tampoco lo tienen prohibido, ¿eh? Entonces, centros de trabajo de 7, 8 personas, he levantado cuestionarios y nos sirven para poder conocer un poquito la percepción de los trabajadores. Lo que no está prohibido está permitido hablando de ciudadanos, caso contrario de la autoridad. Cuando es esa autoridad, lo que no está permitido está prohibido. Entonces, ojo, no tenemos prohibido utilizar otro cuestionario con ciertas salvedades que ahorita les voy a mencionar. Centros de trabajo de 16 a 50 trabajadores, solamente tenemos la obligación de identificar factores de riesgo psicosocial, por eso hay que usar la guía de referencia 2, que consta de 46 reactivos. En este caso, es muy puntual la norma y nos dice que hay que llegar al 100% de los trabajadores. Tienes que levantar el 100% de los trabajadores. En el caso de centros de trabajo con más de 51 trabajadores, aquí vamos a usar la guía de referencia 3, que esta consta de 72 reactivos. ¿Por qué la guía de referencia 3? Pues porque identifica factores de riesgo psicosocial y además el entorno organizacional. ¿Ok? Helen, ¿hay algún problema si tengo 47 y aplico la guía de referencia 3? Ninguno. ¿Por qué? Porque la guía de referencia 3 también identifica factores de riesgo psicosocial. Estás evaluando un poquito más. Es como si el médico te dijo, Helen, ve a hacerte una química sanguínea de 25 elementos. Tú fuiste al laboratorio y estaba de promoción el de 33 y te aplicaste el de 33. Está bien. Vas a tener más elementos para analizar. ¿Vale? Esto es a nivel general. Pero, a ver, vamos a ver, dice Rubí. En el caso de personal que labora fuera del centro de trabajo, sus visitas son esporádicas, ¿también se consideran para determinar el número de colaboradores? El número de colaboradores, debe de haber una evidencia de cuáles son tus colaboradores, y el número de colaboradores está en tus listas de trabajadores que están inscritos ante el Seguro Social. O sea, si esas personas, sus visitas son esporádicas, pero están registrados en la empresa, están en la nómina, estás pagando seguridad social, los tienes que contemplar, definitivamente, porque están en tu censo de trabajadores. ¿Ok? Ahora, en este caso, ya vi la pregunta, ya vi el comentario en el chat, en la guía de referencia 3, te dice que es confusa la norma, porque dice que tienes que llegar al 100% de los trabajadores o en su defecto determinar la muestra conforme a la ecuación que te presentan. ¿Ok? La ecuación, yo lo que les digo es, úsenla únicamente para definir cuál sería la muestra mínima a obtener. ¿Ok? Es decir, a los menos que podría llegar. Pero por confiabilidad estadística, siempre busquen tener un alcance de más del 75% de su población. Porque, miren, tuvimos el caso durante este pasado mes. Una empresa con 1,200 colaboradores, aplicábamos la muestra, nos daba 250 colaboradores. O sea, es un porcentaje del 20%. O sea, no te da datos suficientes para realmente poder identificar problemáticas. Entonces, ¿qué hicimos? Ok, sabíamos que si llegábamos solamente a 200, legalmente acreditábamos, pero la información no nos iba a servir de nada.
Afortunadamente logramos un alcance del 84%. ¿Ok? Entonces, pero a veces el problema está en que dices, tengo 500 trabajadores, aplico el cuestionario, me da 75, y entonces solamente te vas sobre esos 75 y los agarras de un solo departamento, no hay una distribución equitativa, no hay una representatividad de los diferentes departamentos, de los diferentes sectores de la empresa. Entonces, te va a servir para acreditar el cumplimiento, pero la información, siendo honestos, no te sirve absolutamente para nada. No vas a poder analizar nada de eso. Entonces, ese es un tema. A ver, dice, de todo lo que he dicho, hemos ido implementando varias empresas, todo lo que... Adelante, madre Rita, fue un gusto saludarla, que esté muy bien. Sí tuve rotación de personal, debo aplicar los cuestionarios antes de los 2 años que marca la norma. Sí, tú tienes que aplicar los cuestionarios en la fecha que tú defines. Si nosotros definimos que los cuestionarios los vamos a aplicar la primera semana de abril de cada 2 años, de años pares, en esa semana, con el personal que tengo en ese censo, con eso lo levanto. Tan, tan. Oye, pero ¿qué? Eso, yo digo, a ver, este va a ser el corte de mi levantamiento a este día, a esta semana. Cada 2 años o cada año, como ustedes lo definen. Con eso te vas. No se confundan con que, es que antes había más y ahora hay menos. A ver, a la fecha que tú defines. Porque a veces nos ha sucedido que se tardan en el levantamiento 2 semanas y en esas 2 semanas ya entró personal, los descartamos. A ver, ¿cuál era el corte? Antes de iniciar, tú dame una lista de los trabajadores que nos van a responder, dame un censo y sobre eso nos vamos a ir. Al día siguiente entraron 3 personas, no los voy a contemplar, porque al día que yo había definido que íbamos a hacer el levantamiento, no estaba. Dentro de 2 años está la mitad o está el 10%, ya cambiaron, lo vuelvo a levantar. Así de sencillo. Con todos los que están, ¿eh? Oye, pero tienen solamente una semana trabajando con ellos. Con la semana que tienen trabajando, podrían ya darme una percepción. Ok. Juan Carlos, sería el mismo caso totalmente que el de Marusha. Entonces, hay una tercera opción para aplicar cuestionarios. Y esa tercera opción, Ileana, para que sean válidos, tienen que ser en línea, deben ser presenciales. Cualquiera de las dos puede ser. Y esta es una revelación. La norma acepta evidencia tanto física como electrónica. ¿Y qué crees? Que en el tema del cumplimiento, la evidencia no son los cuestionarios. La evidencia es el informe. Así lo marca el procedimiento de evaluación de la conformidad. En estricta esencia, lo que yo tengo que presentar es el informe de los resultados, con las recomendaciones, con las conclusiones. Los cuestionarios, pues, si los levantaste en línea, tengamos el archivo, el documento, la hoja con la base de datos de los resultados, pero como tal, el documento físico del cuestionario no es la evidencia, porque eso no me dice nada. Lo que realmente es válido es ya el análisis de la información. Lo que me pide la norma es identificar los factores de riesgo psicosociales. Así dice la obligación. La obligación no me dice levantar cuestionarios. Ojo, hay que tener cuidado con esos puntos. Tercer punto. ¿Puedes usar cuestionarios alternativos al de la NOM 035? Sí puedes usar cuestionarios alternativos. Hoy nosotros en Arriba ya tenemos un cuestionario ya validado que nosotros hicimos porque no nos gustan los de la norma. Porque, y aquí está Gaby, que es nuestra experta en análisis de datos, si quieren al ratito, ya que nos platique un poquito de detalle de eso, pero no nos gustan. Consideramos que no cumplen con incluso los propios requisitos que piden, no porque sea nuestra creencia, sino porque ya se hizo un análisis factorial de ellos. Pero ojo, si van a usar un cuestionario alternativo, yo les doy 2 recomendaciones fundamentales. Uno, cuiden que la validación de ese cuestionario ya esté hecha en población mexicana, porque probablemente alguien nos podría vender el cuestionario que usan en España, el chileno, el colombiano, y no, esos están validados con población de esos países. Si vamos a utilizar un cuestionario que fue desarrollado en otro país, hay que cuidar que esté validado, es decir, que ya se haya aplicado, que se haya hecho todo el análisis factorial, todo el análisis exploratorio en población mexicana. Y
si van a utilizar un cuestionario alternativo, pidan que se les muestren las tablas de validación conforme a los criterios estadísticos que pide la norma en el 7.5, ¿no? Así nosotros ya lo hicimos, ya lo tenemos. Incluso hoy la oferta que le hacemos a nuestros clientes es, a ver, ¿quieres utilizar nuestro cuestionario que nosotros desarrollamos o quieres utilizar los de la norma? Vemos pros y contras. E incluso con empresas, con algunas empresas, sobre todo grandes empresas, estamos ya en posibilidad de diseñar sus cuestionarios a la medida de su empresa. ¿Cuándo conviene? Por inversión y por todos los análisis que hay que hacer, tanto exploratorio como confirmatorio, yo les sugiero que si su empresa es menor de 1,500 colaboradores, no se metan en broncas y usen un cuestionario que ya esté diseñado. Si su empresa es de más de 1,500 colaboradores o representan alguna cámara comercial, eso, entonces sí sería muy útil que tuvieran un cuestionario a la medida de su organización, porque nos va a permitir identificar condiciones muy específicas. Por ejemplo, en el mundo de los supermercados, en el retail, tienen características muy diferentes al resto de las empresas. Las empresas industriales, de las comerciales, de las de servicios, de una minera, de una agropecuaria, son muy diferentes. Entonces, ahí es cuando vale la pena, para poder tener verdaderamente información valiosa, desarrollar instrumentos a la medida. Seguramente irán saliendo algunos otros cuestionarios alternativos, así como el que nosotros ya tenemos validado, pero también, desde mi perspectiva, al menos en la solución que nosotros ofrecemos, ¿a quién le conviene desarrollar su propio cuestionario? Empresas con una población arriba de 1,500 colaboradores, para que nos den los volúmenes para hacer los análisis exploratorios, confirmatorios, y se pueda hacer algo a la vez. ¿Ok? Entonces, esos son puntos importantes. ¿Qué otras preguntas tenemos de los cuestionarios? ¿Cómo analizar los resultados? Aquí, si no hay preguntas, es porque no le han entrado, ¿eh? Porque no lo han hecho. ¿Cómo analizar los cuestionarios?